Bueno, buenos días a todos, gracias por estar presente. Mi nombre es Andrea Krupkin, soy la directora de la alumna Ariana Berinesi Fulvi. La misma defenderá hoy su tesis de grado, que se titula Comparación de biomarcadores de estrés oxidativo y genotoxicidad en diferentes tallos del ciclo Australoerus acetus expuesto a toxicidad azocistrobina. Este trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Ecotoxicología, Departamento de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Agradecemos una vez más el trabajo y la presencia de los jurados, la doctora Alcira Ofelia Díaz, el licenciado Enrique Madrid y el doctor Ezequiel Mabragaña. Entonces, siendo viernes 18 de diciembre a las 10 horas, daremos comienzo a la presentación de la tesis. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Ari. Buenísimo. ¿Pueden ver todos la presentación? Sí, Ariana, yo la veo perfecta. Sí, la veo perfecto. Bárbaro, buenísimo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Ariana Fulvi y les voy a estar presentando en el día de hoy mi tesis de grado, la cual se titula Comparación de biomarcadores de estrés oxidativo y genotoxicidad en diferentes tallas del ciclo Australoeros facetus expuesto a fungicida azocistrobina, la cual es dirigida por la doctora Andrea Krupkin. Dentro del extenso grupo de plaguicidas que se usan en la actualidad, los fungicidas se emplean de manera masiva en la agricultura a nivel mundial. Sin embargo, existe una preocupación respecto a su uso debido a que su aplicación puede llevar a la presencia de residuos tóxicos en las matrices acuáticas, ya sea por evaporación luego de la aplicación o por escorrentía y lixiviación como se ve en la imagen. Las estromirulinas son una de las clases más importantes de fungicidas en la actualidad, se caracterizan por ser sistémicos, de amplio espectro y por prevenir y o curar enfermedades causadas por los principales grupos de hongos vegetales patógenos. Uno de los primeros en salir al mercado fue la azocistrobina, cuyo compuesto fue novedoso ya que provee protección contra combinaciones de patógenos, algo que solamente se podía realizar antes combinando dos o más fungicidas. Además fue nombrado fungicida líder de ventas a nivel mundial en 2015. Sin embargo, el modo de acción de la azocistrobina, del cual les voy a hablar más adelante, lo convierte en un compuesto bioactivo, por lo que resulta tóxico para organismos no blancos. Azocistrobina es considerado de toxicidad baja, tanto aguda como crónica, para humanos, abejas, aves y mamíferos. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo ha clasificado como altamente tóxico para los ecosistemas acuáticos en cuerpos de agua superficiales, por lo que establecieron una concentración regulatoria aceptable de azocistrobina de 3,3 microgramos litro. Sin embargo, Rodríguez y colaboradores en el año 2017 establecieron una concentración máxima aceptable de este fungicida en 1,8 microgramos litro ante una exposición aguda al mismo compuesto. A modo de ejemplo, en la tabla pueden ver concentraciones de azocistrobina que han sido registradas en cuerpos de agua superficiales alrededor del mundo, con concentraciones que van desde 0,026 a 34 microgramos litro. En cuanto a nuestro país, hay poca información disponible sobre este compuesto. Se sabe que se usa de manera extensiva en varios cultivos como trigo, maíz, papa, cebada y nabo. Y hay algunos registros que se realizaron en el laboratorio de ecotoxicología, donde yo realicé la tesis, de concentraciones de hasta 0,56 microgramos litro en Laguna Labra en Buenos Aires y el río Talamochita en la provincia de Córdoba, como se puede ver en el mapa. El mecanismo de acción de azocistrobina consiste en inhibir la cadena respiratoria mitocondrial a nivel del complejo 3. Esto provoca que se detenga la transferencia de electrones y lleva, en un segundo lugar, a que se frene la producción de ATP, por lo que se detiene el ciclo de energía de las células y el crecimiento de los objetivos. Además, todo este proceso produce estrés oxidativo, ya que se escapan electrones de la membrana mitocondrial, por lo que se genera una producción anormal de especies reactivas al oxígeno o ROS, lo cual puede resultar muy dañino. Los ROS básicamente son especies transitorias
que poseen una alta reactividad y su presencia puede iniciar procesos destructivos en la célula. Algunos ejemplos de estos ROS son el radical hidroxilo, el radical anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, entre otros. En el metabolismo basal de las células de los organismos aeróbicos hay una producción endógena de ROS que se da de manera normal. Sin embargo, como estos compuestos tienen un alto potencial para generar daño en las células, los organismos cuentan con un sistema antioxidante para poder hacer frente a estos compuestos. El sistema antioxidante celular involucra enzimas como la superoxidotasa o SOD, la catalasa o CAT y la glutatión S-transferasa o GST. La enzima SOD lo que hace es catalizar la transformación del anión superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno, mientras que la enzima catalasa a ese peróxido de hidrógeno lo transforma en agua y oxígeno. Por otro lado, la glutatión S-transferasa forma parte de una superfamilia de enzimas que actúan principalmente en la fase 2 del proceso de biotransformación, conjugando compuestos, sean exógenos o endógenos, con glutatión o sus siglas GSH. Y además tiene una actividad antioxidante contra productos producidos en el estrés oxidativo en un proceso del que les voy a hablar en un ratito que se denomina peroxidación lipídica. Como el metabolismo de los xenobióticos puede llevar a la generación de ROS en exceso, las actividades de estas enzimas se pueden utilizar como biomarcadores para evaluar el estado de defensa de las células. Sin embargo, puede ocurrir que esta defensa no sea suficiente para contrarrestar los efectos de un contaminante y la célula resulta dañada. En ese caso se pueden utilizar otro tipo de biomarcadores. Por ejemplo, uno es el contenido de peróxido de hidrógeno. La importancia fisiológica del peróxido es que puede atravesar las membranas celulares y además es precursor del radical hidroxilo, el cual es altamente tóxico para las células. Una producción excesiva de ROS puede llevar a un proceso de peroxidación lipídica de las membranas celulares con una producción concomitante de malondialdehído o MDA. Este es un producto secundario de este proceso, el cual se puede utilizar como marcador para evaluar el estrés oxidativo en las células. Dado que los productos formados en la peroxidación lipídica pueden llegar a causar daño al ADN, es muy útil complementar los análisis con el uso de biomarcadores de genotoxicidad. Uno de los más utilizados es la cuantificación de micronúcleos en anormalidades cromosómicas, donde básicamente se evalúa el daño cromosómico mediante la medición de la ruptura o pérdida de cromosomas en eritrocitos. Los micronúcleos básicamente son masas citoplasmáticas de cromatina que no se incluyen en los núcleos de las células hijas cuando ocurre la mitosis, por lo que permanecen en el citoplasma luego de la división celular, como se puede ver en el dibujo y la imagen con la estrellita. Por otro lado, se puede utilizar el índice de daño medido por el ensayo Cometa, el cual lo que hace es evaluar la fragmentación del ADN mediante una electroforesis de células aisladas. Al hacer la corrida electroforética, si las células se encuentran dañadas o su material genético se encuentra fragmentado, se va a producir una cola de cometa característica que eso después puede ser visualizado. A partir de estos dos métodos se pueden realizar diferentes clasificaciones de los resultados. Por ejemplo, para las anormalidades podemos tener micronúcleos, como se ve en esta imagen, núcleos de tipo Notch que presentan una invaginación en el núcleo, y núcleos de tipo Lowe-Dibleve que se visualizan como evaginaciones del núcleo y que en conjunto se organizan en una categoría que se denomina BATS. Para el ensayo Cometa, según el daño que presenten las células en su ADN y cómo se visualicen, se pueden clasificar en diferentes clases de daño, teniendo en la figura A, por ejemplo, una clase 0 sin daño, un núcleo medio normal, hasta una clase D, o puede haber también una clase más, donde se produce un daño mucho más alto al ADN. La importancia de usar estas herramientas recae en que la presencia de lesiones genotóxicas, como la ruptura y la pérdida de los cromosomas, podría tener consecuencias a largo plazo en los organismos acuáticos. Por ejemplo, una reducción en el crecimiento, procesos de carcinogénesis, un desarrollo normal y menor tasa de supervivencia tanto para embriones, larvas y adultos. Existen muchos factores que pueden influenciar la respuesta de los sistemas antioxidantes en los peces, ya sean bióticos como por ejemplo la edad o el sexo, y abióticos como la salinidad y la temperatura. Hay una clasificación realizada por Runeva y colaboradores
donde se analizan las respuestas de las enzimas antioxidantes de varias especies de peces en distintas etapas de su desarrollo y clasifican las respuestas obtenidas en 3 categorías. En la categoría 1, la actividad enzimática no sufre cambios con la edad. En la categoría 2, la actividad disminuye con la edad. Y en la categoría 3, la actividad enzimática aumenta con la edad o varía de manera no clara. Es muy importante al emplear una batería de biomarcadores incluir factores de variación en el análisis como la edad que pueden llegar a modificar las respuestas obtenidas. Teniendo en cuenta el uso masivo de agroquímicos que se produce en la actualidad y el impacto que pueden llegar a tener en los ecosistemas acuáticos, el objetivo general de esta tesis fue evaluar y comparar biomarcadores de estrés oxidativo y de genotoxicidad en diferentes tallas del cíclido Australoaerofacetus expuestas a concentraciones ambientalmente relevantes de azocistrobina. Se establecieron 4 objetivos particulares. El primero fue estudiar los efectos de la azocistrobina en peces juveniles de la especie Aphacetus mediante el empleo de biomarcadores, tanto de estrés oxidativo como de genotoxicidad. El objetivo 2 fue comparar cambios en la actividad de las enzimas catalasa, glutatión S-transferasa y superóxido de glutasa en hígado y branquias, tanto de juveniles como adultos de Aphacetus expuestos a azocistrobina. El objetivo 3 consistió en comparar niveles de MDA y peróxido de hidrógeno en hígado y branquias, tanto de juveniles como adultos de Aphacetus expuestos al fungicida. Por último, el objetivo 4 consistió en comparar daño al ADN a través de la cuantificación de micronúcleos y del índice de daño por ensayo cometa, tanto en juveniles como adultos Aphacetus expuestos a azocistrobina. Se establecieron 4 hipótesis. La hipótesis 1 es que el fungicida genera cambios en las respuestas de los biomarcadores de estrés oxidativo y de genotoxicidad en los individuos juveniles, o que también vamos a denominar talla pequeña. En la hipótesis 2, el fungicida azocistrobina induce mayor actividad enzimática de CAT, GCT y SOD en hígado y branquias en los juveniles. En la hipótesis 3, el fungicida provoca un mayor incremento en los niveles de MDA y de peróxido en hígado y branquias de los juveniles. Y en la hipótesis 4, el fungicida ocasiona un mayor incremento en la frecuencia de micronúcleos y en el índice de daño al ADN en los individuos juveniles. En cuanto a la metodología de trabajo, se realizó un ensayo de exposición aguda de 48 horas en peces juveniles de Aphacetus de longitud total y pesos similares. Cabe destacar que esta es una especie autóctona de la zona. Estos organismos se expusieron al formulado comercial de azocistrobina Amistar a concentraciones de 0,05 microgramos litro, 0,5, 5 y 50 microgramos litro. Estas concentraciones de estudio fueron elegidas por ser plausibles de encontrarse en el medio ambiente. Luego del tiempo de exposición, se tomaron muestras de sangre de los individuos para poder realizar los ensayos de micronúcleos en normalidades nucleares y de índice de daño por ensayo cometa. Luego pasó a practicarse la eutanasia de los organismos y a continuación se extrajeron muestras de hígado y de branquias para poder estudiar los biomarcadores oxidativos, ya fuera parámetros enzimáticos o no enzimáticos. Dentro de los parámetros enzimáticos encontramos las actividades de las enzimas catalasa, superóxido de glutasa y glutatión S-transferasa, y en los no enzimáticos el contenido de MDA y de peróxido de hidrógeno. En una segunda parte del trabajo, lo que se hizo a partir de los resultados obtenidos de ensayos juveniles, se compararon las respuestas de todos los biomarcadores de estudio con los de un bioensayo realizado en 2018, del cual yo participé como pasante bajo la dirección de la doctora Krupkin, en el cual se utilizaron las mismas condiciones de ensayo con la única diferencia de que se utilizaron individuos adultos de Aphacetus, por lo que se hizo una comparación entre los biomarcadores entre tallas. Los resultados que se presentan a continuación son los obtenidos para el bioensayo en los juveniles. Como para aclarar, en los gráficos letras distintas representan diferencias significativas respecto al control. Se obtuvo que para hígado hubo una disminución significativa de la actividad de SOD respecto al control a 0,5, 5 y 50 microgramos litro de azocistrobina. Mientras que para branquias también se vio una disminución de SOD a 5 microgramos litro, pero se vio una inhibición de la actividad enzimática a 50 microgramos litro. Para catalasa no se vieron diferencias respecto al control para ninguna de las concentraciones utilizadas. Y en cuanto a GCT, se vio en branquias un aumento en la actividad de esta enzima a todas las concentraciones de estudio utilizadas.
En cuanto al contenido de MDA y peróxido de hidrógeno, no se observaron diferencias significativas respecto al control para ninguno de los órganos analizados. En cuanto a los parámetros de genotoxicidad, se pudo ver que a 50 microgramos por litro de azoxastrobina, que fue la mayor concentración testeada, se obtuvo un aumento en los micronúcleos, también se obtuvo un aumento en las anormalidades nucleares, lo cual fue representado principalmente por un aumento en el número de los núcleos de tipo Notch, y además se vio un aumento en el índice de daño por ensayo cometa, cuyo resultado fue muy similar al obtenido para el control positivo, en el que se aseguraba que hubiera daño al ADN en las células. Como se puede ver en la imagen de la derecha, en las figuras A y E pueden ver las diferentes clases de daño por ensayo cometa, teniendo una clase 0 en la figura A de nucleoides sin daño, y a medida que vamos bajando en las imágenes, tenemos cada vez mayor daño en el ADN. En la figura CFAI podemos ver las diferentes categorías de anormalidades nucleares, teniendo en la figura F un eritrocito con un núcleo normal de Afacetus. En la figura G podemos visualizar un micronúcleo. En la figura H se puede ver un núcleo de tipo Notch con su invaginación. Y en la figura I se puede ver un núcleo de tipo VAD con evaginaciones. En la siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos al comparar las respuestas de los biomarcadores analizados entre las dos tallas de Afacetus, es decir, entre juveniles y adultos expuestos al compuesto. Se pudo ver que en una primera parte, al comparar los valores basales de los controles negativos, se obtuvieron algunas diferencias. Para los juveniles se vio una mayor actividad basal de soda en hígado y branquias, mayores niveles basales de peróxido en hígado y mayores niveles basales de índice de daño. Mientras que en los adultos se vio una mayor actividad basal de catalasa en branquias, mayor actividad basal de GCT en ambos órganos y mayor cuantificación basal de anormalidades nucleares. Al comparar los organismos expuestos, podemos ver también algunas diferencias. En los juveniles se vio una mayor actividad de SOD en hígado a 0,05 y 5 microgramos litro de azoxastrobina. Se vio un mayor contenido de peróxido de hidrógeno en hígado a 0,05, 5 y 50 microgramos litro. Y en branquias a 5 microgramos litro de azoxastrobina. Además se vio un mayor índice de daño a 5 y 50 microgramos litro. Para el resto de las concentraciones, se vio que el índice de daño era mayor en los juveniles que en los adultos, sin embargo, este resultado no resultó significativo, aunque es interesante comentarlo. Para los peces de talla grande, se vio que mostraron una mayor actividad de soda en branquias a 5 y 50 microgramos litro en comparación a los juveniles, mayor actividad de catalasa en hígado a 0,5, 5 y 50 microgramos litro y a todas las concentraciones en branquias, mayor actividad de GCT en ambos órganos a todas las concentraciones de estudio, excepto en branquias a 0,5 microgramos litro, mayor contenido de peróxido en branquias a 50, mayor contenido de MDA en hígado a 5 y en ambos órganos a 50 microgramos litro, y mayor cuantificación de anormalidades nucleares a 0,05, 0,5 y 5 microgramos litro de fungicida. Bien, se cuenta con información escasa sobre el efecto en el daño en el estrés oxidativo y genotoxicidad que posee azoxastrobina en estudios de tipo agudo como el que se realizó en este trabajo. De hecho, varias de las fuentes citadas provienen de estudios previos donde se usaron o tiempos de exposición a azoxastrobina mayores o mayores concentraciones de fungicida. Como mencioné previamente, en los organismos aeróbicos se da una producción normal endógena de ROS, de hecho este es un costo inevitable de la vida aeróbica. Pero ¿qué pasa? Ante la presencia de un contaminante, un exceso en los niveles de ROS puede provocar un aumento en la actividad de ciertas enzimas antioxidantes. Sin embargo, mayores concentraciones de estos puede causar inhibición en la actividad de estas enzimas, debido a que los ROS pueden oxidar los sitios activos de las proteínas, por lo que puede llevar a la pérdida de función enzimática. Por otro lado, la proporción de los xenobióticos en los diferentes tejidos de un pez depende de los procesos de absorción, metabolismo y eliminación de los mismos. Se sabe que las branquias, al poseer una mayor superficie permeable en contacto directo con el agua, pueden constituir un sitio importante de absorción. Por otro lado, el hígado es el sitio principal de biotransformación de xenobióticos.
Se ha visto con peces que luego de una exposición a corto plazo en el hígado y las branquias muestran la mayor cantidad de contaminantes. En cuanto a los resultados obtenidos para SOD en hígado, de acuerdo a las curvas clásicas de actividad enzimática, la disminución observada en este órgano podría estar relacionada con la duración del ensayo, ya que lo que se podría plantear para explicar este resultado es que el pico de actividad de la enzima ocurrió previo a las 48 horas, por lo que es un resultado que nosotros no podríamos estar viendo. Otra opción es que la disminución de la actividad mostrada en esta enzima puede estar sucediendo por un exceso en especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo el anión superóxido, que puede inhibir esta enzima. Esta disminución en la actividad del SOD ha sido también registrada en otros estudios, con carpa herbívora, zebrafish y carpa común. Lo que se puede ver al analizar esta bibliografía es que para los resultados de estudios que son a las 48 horas, como en el presente trabajo, se obtiene una respuesta en la enzima SOD a concentraciones de azoxostrobina o compuestos similares de un orden de magnitud mayor a lo observado en este trabajo. Y para estudios con concentraciones similares a las que se usaron en esta tesis, la respuesta de SOD se obtuvo mayor tiempo de exposición. Todo esto en conclusión denota la mayor sensibilidad que posee Afacetus respecto a otras especies. En cuanto a branquias, no se tiene bibliografía disponible sobre el efecto de azoxostrobina en el sistema antioxidante de este órgano. Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta tesis constituyen los primeros datos de la acción de azoxostrobina en branquias de peces. Podemos preguntarnos entonces por qué es que se produjo la inhibición de esta enzima a la máxima concentración de estudio. Ya que las branquias constituyen una vía de exposición directa a contaminantes y que sus características anatómicas y fisiológicas que permiten el intercambio de gases de manera muy eficiente pueden servir para la entrada de otros compuestos, se puede concluir que pueden funcionar como una vía de entrada azoxostrobina en el organismo, lo que explicaría los resultados obtenidos. Lo que se puede concluir a partir de los resultados de SOD es que parte del sistema antioxidante Afacetus se encontraría comprometido. En cuanto a catalasa, como hablé previamente, no se vieron cambios en su actividad. Al ver otros estudios donde se utilizaron concentraciones similares de azoxostrobina, se vio que CAT presenta respuestas muy variadas, ya sea de aumento, disminución o falta de respuesta. Se pueden establecer dos posibles escenarios para poder explicar los resultados obtenidos. Uno es que al disminuir la actividad de SOD no se produce suficiente peróxido de hidrógeno para inducir a catalasa. La otra opción es que se haya producido un aumento de catalasa, pero antes de las 48 horas, por lo tanto no estaríamos viendo ese proceso por el tiempo de duración del ensayo. Sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis. En cuanto a GCT, como mencioné previamente, su rol principal está en la fase 2 del proceso de biotransformación, conjugando compuestos con glutatión, y tiene un rol secundario como actividad antioxidante contra productos de la peroxidación lipídica. Sin embargo, se ha visto que con azoxostrobina la conjugación no ocurre con glutatión, sino que ocurre con glucosa en plantas y con ácido mercaptúrico en mamíferos. Por lo tanto, los resultados que se obtuvieron en branquias para esta enzima deberían asociarse principalmente a la acción antioxidante de GCT. Pueden estar ocurriendo dos posibles escenarios para explicar este aumento en la actividad. Uno es que GCT esté actuando de manera constante, ejerciendo actividad detoxificante sobre el MDA, lo que concordaría con lo obtenido en este estudio. Otra opción es que esta enzima se encuentre inducida, pero por la presencia de otros compuestos peroxilipídicos aparte del MDA. Sea cual sea el escenario, este resultado resulta muy novedoso para este órgano, porque como ya mencioné, no se tiene información sobre el sistema antioxidante en branquias. Igualmente, se necesitan más estudios para confirmar estas hipótesis. Bueno, la falta de cambios observada en peróxido de hidrógeno, al comparar con la bibliografía disponible, nos encontramos de que pocos trabajos que analizan azoxostrobina evalúan solamente el contenido de este ROS. Lo que hacen en realidad la mayoría es medir el contenido de ROS totales. Entre todos esos trabajos es interesante mencionar uno que se realizó en embriones de zebrafish, donde se vio un aumento de los niveles de ROS a 26 microgramos litro de azoxostrobina, pero este aumento no se vio acompañado por un incremento en los niveles de peróxido y de MDA,
esto solamente se produjo recién con un tratamiento usando 500 microgramos de nitroglicerina. Entonces podemos pensar de que si SOD se encuentra inhibida a causa de otros ROS presentes, tendría sentido que los niveles de peróxido se mantengan estables. Algo a futuro muy interesante sería poder medir otros tipos de ROS, por ejemplo el anión superóxido, en las mismas condiciones de ensayo. Un aumento en los niveles de otros tipos de ROS que no sean peróxido de hidrógeno podría explicar lo obtenido en este estudio. En cuanto al MDA, la falta de cambios en este componente se ha visto también en otros estudios. En el caso de Zebrafish se ha visto que se produce un aumento en el MDA solamente a concentraciones mucho más altas de azocistromina y luego de varios días de exposición. Entonces, lo que nosotros podríamos decir es que podríamos esperar un incremento en los niveles de MDA en Juveneles afacetus, pero a concentraciones mayores que las ensayadas en este trabajo. Lo que sí podemos decir es que a las 48 horas de exposición no estaría ocurriendo peroxidación lipídica en las membranas celulares. Otra posibilidad que puede estar ocurriendo es que esté presente la enzima glutatión-peroxidasa, la cual también cataliza la reducción de hidroperóxidos lipídicos, al igual que la catalasa, y puede ser inducida por contaminantes. Una inducción de esta enzima podría explicar lo obtenido en este trabajo, sin embargo, se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis. Como mencioné previamente, para los parámetros de genotoxicidad utilizamos métodos de ensayo cometa y cuantificación de micronúcleos. Mientras que el ensayo cometa es un método más sensible, versátil y que ya se ha usado en varias especies de peces para estudios de toxicología, el de micronúcleos resulta menos sensible, pero con la ventaja de que es más sencillo y económico. Por otro lado, ya se ha visto que la especie de estudio Afacetus presenta genotoxicidad de otros plaguicidas, como el imidacloprid y el endosulfán, estudios que fueron realizados en el laboratorio de toxicología. Lo que podemos decir, a partir de los resultados obtenidos para micronúcleos índice de daño, es que la concentración de 50 microgramos litro de azocistrobina resultó genotóxica para Afacetus. Y además que ambos métodos, cometa y micronúcleos, presentaron la misma sensibilidad para Afacetus ante la exposición a azocistrobina. En cuanto a la cuantificación de micronúcleos, se han obtenido algunos resultados similares en la bibliografía, como en el caso de Zebrafish, luego de varios días de exposición utilizando 0,5 microgramos litro del fungicida. Se ha registrado previamente una relación entre los micronúcleos y otras anormalidades nucleares. De hecho, se ha visto un aumento en conjunto de ambos y se ha registrado una correlación positiva entre los micronúcleos y un tipo de anormalidad particular que son los núcleos de tipo BATS. De hecho, algunos autores recomiendan el uso de estos núcleos como biomarcadores junto al uso de micronúcleos. Sin embargo, en este trabajo lo que se observó fue un aumento significativo de los núcleos del tipo Notched junto al aumento de micronúcleos. El mecanismo responsable del origen de este tipo de núcleos aún no está claro. Se los ha relacionado en otros estudios con procesos citotóxicos, sin embargo, se necesitan más estudios para poder relacionarlos con un mecanismo de tipo genotóxico. En cuanto al índice de daño, también se ha registrado en otros estudios al utilizar azocistrobina en peces. Se ha visto que con Zebrafish, luego de varios días de exposición, se observa daño al ADN, tanto en hígado como en forma de adultos, y también para el caso de la trucha marrón y el foxino, los cuales vivían en zonas donde estaban expuestos a este fungicida. Se sabe que los ROS provocan oxidación al ADN, ruptura cromosómica y cambios deleterios en las bases nucleotídicas. De hecho, hay muchos ejemplos de una relación dependiente y creciente entre los niveles de ROS y los de daño al ADN en organismos expuestos a azocistrobina. Podríamos plantear entonces que la acumulación de ROS es la posible causa de daño al ADN. Sin embargo, nosotros observamos que no variaron los niveles de peróxido de hidrógeno. Entonces podemos pensar cómo es causado este daño al ADN entonces en la fase 2. Algunos autores sugieren una hipótesis de que azocistrobina estaría ejerciendo una acción directa sobre el ADN en lugar de actuar por la ruta del estrés oxidativo. Sin embargo, se necesitan más estudios para poder descifrar este mecanismo de azocistrobina sobre el ADN que aún es desconocido. En cuanto a la comparación de biomarcadores entre las tallas de facetus, en los valores basales,
se tiene información previa en esta especie de que las actividades de catalasis GCT varían con la talla del organismo para niveles basales y exposiciones subletales endosulfán, cuyo trabajo también fue realizado en el laboratorio de toxicología. Retomando la clasificación de Urnev y colaboradores, al ver los resultados de los parámetros basales de estrés oxidativo, vemos que las actividades basales de las enzimas medidas se adaptan a los diferentes patrones planteados por Urnev. Por ejemplo, la actividad basal de catalasa en hígado muestra el patrón 1, o sea que no sufre cambios con la edad. La actividad basal de soda en hígado y branquias muestra el patrón 2, o sea que la actividad disminuye con la edad. Y la actividad basal de GCT en hígado y branquias muestra el patrón 3, donde la actividad aumenta con la edad. En bibliografía también existen ejemplos de otras especies de peces en donde se ven estos mismos patrones. Lo que se puede concluir de toda la información disponible es que los valores basales de los sistemas antioxidantes de peces son muy distintos entre cada especie. Hay un gran número de diferencias interespecíficas. En cuanto a los parámetros basales de genotoxicidad, para el índice de daño se han obtenido resultados similares a los obtenidos en este estudio. Por ejemplo, para el lenguado común se ha visto que los juveniles también muestran un mayor daño al ADN que en los adultos. Y por último, en cuanto a las anormalidades nucleares, las cuales se vio que sus valores basales eran mayores en los adultos, este resultado podría explicarse por la misma edad de los organismos, ya que al tener mayor edad tienen una mayor acumulación de daño celular durante su vida. En cuanto a la comparación entre los organismos que estaban expuestos al fungicida, se vio que a partir de los resultados de micronúcleos e índice de daño, que tanto juveniles como adultos presentaron una sensibilidad similar en cuanto a daño al ADN, a lo que difería de lo esperado al inicio de esta tesis. Para los biomarcadores de estrés oxidativo sí se vieron diferencias entre los estadios ontogénicos, sin embargo no tanto como se esperaba. Les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, para algunas concentraciones de azocistrobina se obtuvieron mayores niveles de MDA en hígado y de peróxido en branquias en los adultos cuando se esperaba que esto ocurriera en los juveniles. Otro ejemplo es el de la enzima SOD, donde esperábamos una mayor actividad en juveniles expuestos a azocistrobina, sin embargo ocurrió inhibición de la actividad en branquias. Este resultado es muy importante porque este resultado obtenido para el órgano de juveniles puede traer repercusiones negativas en el futuro, ya sea en procesos de regulación, intercambio de gases o excreción. Por otro lado, se vio que para los adultos la mayoría de las respuestas de los biomarcadores se observaron a la mayor concentración de azocistrobina empleada, mientras que para los juveniles las respuestas se vieron en concentraciones menores, lo que denota la mayor sensibilidad de los juveniles a azocistrobina. Por ello es que se debe considerar el factor talla como factor de variación para poder tener una mayor comprensión de los mecanismos que subyacen en las respuestas de estos organismos ante la exposición a contaminantes. Para concluir, entonces, volviendo a las hipótesis planteadas al inicio de este trabajo, podemos ver que se rechazaron las hipótesis 2, 3 y 4 y en cuanto a la información que se tiene disponible hasta el momento, no se tiene suficiente información como para poder rechazar la hipótesis 1. Se puede concluir entonces que azocistrobina causó estrés oxidativo con miles de facetus y esto ocurrió a concentraciones plausibles de importarse en el medio ambiente, incluso a valores menores de los valores regulatorios permitidos internacionalmente. Por otro lado, causó genotoxicidad también en juveniles, aunque solo a la mayor concentración testeada. Sin embargo, este resultado es muy importante para tenerlo en cuenta en escenarios futuros donde se pueda provocar un aumento de las concentraciones de azocistrobina en los cuerpos de agua superficiales. Por último, azocistrobina produjo efectos de los juveniles a las menores concentraciones de estudio, por lo que es esencial considerar el factor talla en los estudios que involucran análisis de peces, ya sea en la realización de bioensayos o en programas de monitoreo que se encarguen de evaluar los potenciales efectos adversos de los agroquímicos de uso actual. Quisiera agradecer al Departamento de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras por haberme brindado el espacio y el equipamiento necesarios para llevar a cabo el trabajo experimental realizado en esta tesis. También quisiera agradecer a los subsidios que figuran
por haber financiado este proyecto, los cuales fueron otorgados a la doctora Mirta Menone, directora del Grupo de Investigación de Ecotoxicología de la Universidad. Muchas gracias y bueno, dejo este espacio para cualquier pregunta que quieran realizar. Bien, si los jurados quieren ir en orden haciendo preguntas, no sé quién quiere comenzar. Primero las damas, diría yo. Bueno, gracias, Quique. La verdad que lo que quiero es felicitarte porque, bueno, como ya te dije por mail, es una tesis muy buena, muy buena. Yo sé que obviamente vos has trabajado en un grupo de investigación reconocido, o sea, quiero felicitar también a tu directora, Andrea Krupkin. La contaminación de los ecosistemas acuáticos es una problemática muy actual y bueno, que nos está mostrando una realidad y bueno, ustedes, el laboratorio está trabajando en ese tema de investigación hace muchos años y son reconocidos y bueno, pero lo que me llama la atención, o sea, tu tesis, la lectura me resultó fascinante, como te había dicho, yo no soy especialista en el tema, pero realmente creo que aprendí mucho. Es una narración en tu tesis que muy buena. Y la presentación de hoy también fue brillante, o sea, la verdad, en cuanto a la forma en que te expresás, bueno, es una tesis de grado y por momentos me sentía en una tesis doctoral. La presentación fue muy linda, tanto en la parte escrita como en la de hoy, todas las figuras muy claras, los gráficos, o sea, la verdad que te felicito, Ariana, muy lindo. Bueno, es un tema tan amplio, hay mucho para, para charlar, yo creo que no es el momento, me parece, la tesis estuvo impecable, así que no es que, pero bueno, quizás me llamó la atención que ustedes, como te decía, no es mi tema de trabajo, entonces bueno, no conozco los fungicidas, veo que son ustedes los primeros que han trabajado en la parte de branquias en esta, inclusive creo que no hay mucho trabajo en este fungicida en la Argentina, ¿no? Son ustedes los que, la gente de tu laboratorio, los que han empezado a trabajar a hacer estas determinaciones. Sí, Decime si sí, es algo que no se viene estudiando hace mucho, porque realmente siempre se le dio más atención a los herbicidas y a los insecticidas, y a los fungicidas como que se los vino dejando de lado, por decirlo de alguna manera, por un tiempo, y era muy buena la idea de empezar a estudiar eso también, este tipo de agroquímicos, porque claro. bueno, se tienen registros también de otros compuestos, y yo creo que es una información muy importante para tener. Sí, obviamente. Lo que te quería preguntar, porque bueno, es muchísima la parte experimental que has realizado y veo que estás trabajando en el laboratorio desde el año 2018. O sea, ¿los experimentos vos los has realizado todos? Como, obviamente yo sé que te están puestos a puntos hace tiempo en el laboratorio, pero vos has trabajado en todos los experimentos. Claro, sí, yo empecé como pasante, participé de este ensayo en el 2018, estuve el día del ensayo, estaban las muestras y todo, y después participé de los experimentos, todo lo que era extracción, enzimática, para poder aprender las metodologías, para yo después poder aplicarlas en el bioensayo que se hizo en juveniles, que ese sí lo realicé yo Claro, claro. de manera completa, sí. Y una pregunta por curiosidad, porque bueno, vos sabés que yo soy históloga, ¿hay estudios de análisis histopatológicos? O sea, vos has trabajado con dos órganos como son, bueno, las branquias y el hígado, que bueno, tienen mucha histopatología en los peces, porque enseguida, aunque sea una contaminación aguda, muestras daños o lesiones histopatológicas. ¿Hay trabajos en relación a eso? ¿Ustedes piensan hacerlos? Hay muy poca bibliografía en lo que es la parte de eritrocitos en peces. Cuando estábamos haciendo la búsqueda bibliográfica, la verdad que los papers citaban literal, mostraban
un tipo de anormalidad de un cocodrilo con el de un tiburón, o sea, nos costó mucho encontrar bibliografía al respecto, pudimos encontrar algunos papers como para poder guiarnos, también estaba el trabajo previo hecho por la doctora Krupkin, para los adultos de AFA-CETU ya estaba hecho toda esa identificación de los diferentes tipos de anormalidades, y sí, es un plan futuro que tenemos, hacer, o aunque sea un review o algo de eso, para poder clasificar bien todos los tipos de anormalidades, ya sea de eritrocitos, también de glóbulos blancos, porque no se tiene bien claro todavía en sangre de todas las categorías bien distinguidas. Pero sí, es una idea que está a futuro, que es muy interesante para hacer. Sí, y branquias e hígado también. Les diría que Estaría muy bueno, sí, por- sí, sí. porque hay mucho para ver y además con marcadores a nivel de histoquímica, ¿no? Bueno, yo me estoy yendo por las ramas, pero bueno, como has hecho tanto, creo que es un poquito más. Te quería preguntar, ya para terminar, porque me está indicando mi computadora que hay problemas con que soy yo ruido de fondo que viene de mi computadora. ¿Has pedido beca? ¿Cómo es tu futuro? ¿Tenés planeado Sí, seguir? sí, la idea es hacer un máster en España, así que ya vengo averiguando hace un tiempo para ver si se puede hacer algo allá. Me gustaría mucho, en España hay, la verdad, hay máster en toxicología que es muy interesante para hacer, así que, pero sí, seguiría con la misma línea. Pero bueno, vamos a ver si se da, si sale todo bien. Bueno, te felicito y me silencio porque me están indicando acá. Bueno, gracias. Felicitaciones, Andrea, también, por supuesto. Muchas gracias. Se nos va Ariana. Eh, no sé quién quiere continuar con las Quique, Ezequiel, con Ezequiel. las preguntas. Por favor, adelante, don Quique. Bueno, gracias, Ezequiel. Bueno, suscribo a todas las palabras de felicitaciones que inicialmente enunció la doctora Díaz. El trabajo me pareció de muy buena calidad. Sé la calidad humana también con la que has trabajado y se nota en el trabajo que, que nos has presentado. La verdad que es un trabajo muy completo. Has navegado por todas las parámetros enzimáticos que se podían analizar en relación con el estrés oxidativo. Eh, y, y bueno, pero simplemente una curiosidad que, bueno, a mí siempre, por la formación que uno tiene, siempre nos hace ruido. El hecho, sé que también Andrea ha trabajado mucho con los perfiles proteicos de los peces y, y a ver si los perfiles proteicos, tanto de los juveniles como de los adultos que analizaste las actividades enzimáticas, si mostraron algún comportamiento diferente, si es que previamente Andrea había hecho algún perfil proteico. Eh, en ese sentido, es una cuestión de curiosidad para ver si por ahí la actividad diferente que uno está observando responde a una mayor cantidad proteica o no. Eh, y bueno, ver en las distintas dosis del fungicida que utilizaron a ver si verdaderamente altera a nivel proteico los perfiles. Eso por un lado. Y además, por curiosidad, conocer a ver si existen algún tipo de matrices de expresión que se hayan hecho en relación con los distintos tipos de tejidos para ver precisamente estos genes, a ver cómo responden ante los distintos impactos que puede tener la presencia de estos fungicidas en estos organismos, simplemente por curiosidad. Y bueno, sería Sí, interesante sí, verlo. sí. Estudios de expresión de genes se han hecho para superóxido de glutasa, para catalasa, se han analizado directamente la expresión génica en vez de analizar la actividad de las enzimas. Se ven que hay cambios fuertes ¿En cuando se adultos y en juveniles?
Principalmente en adultos. Claro. La bibliografía más que nada consiste en hígados de adultos, es lo que más se estudia. Por eso lo de branquias para nosotros fue tan novedoso, porque ya de por sí con branquias mucho no se le ha prestado mucha atención, pero sí se ha visto con hígado que se produce la activación de la transcripción de genes relacionados a estas enzimas, eso sí. Ujú. Y lo de las proteínas, nosotros cuando hicimos el contenido de proteínas totales en la metodología para poder después analizar las actividades, no nos encontramos con nada fuera de lo común. Eh, la verdad que sí, algunos resultados fueron diferentes a lo que nos habíamos planteado en principio, como la actividad de SOD, yo realmente esperaba ver un aumento, se vio directamente una inhibición. Fue la verdad que interesante mientras íbamos cargando todos los resultados y haciendo la estadística, fue como que nos íbamos encontrando con cosas que eran muy diferentes a lo que nos habíamos planteado al principio. Sí, Sí. sí, muy bien. Eh, Sí, no, simplemente por curiosidad. Bueno, no, y agradecerte, bueno, también la lectura me pareció muy interesante como lo planteaste, Gracias. y la exposición fue, la verdad, que muy ilustrativa y explicativa de lo que estaba escrito. Entonces, nada más agradecerte y bueno, es una pena que te nos vayas a España, pero te seguiremos la carrera. Gracias. Sí que te quería hacer una devolución respecto de lo que preguntaste de las proteínas. Cuando hicimos Bien. los perfiles proteicos, nosotros trabajamos con músculo. Ah, ok. Podemos evaluar daño en músculo para ver efectos en la natación. Bien. Que sería muy interesante poder continuar, porque justamente por el mecanismo de acción de la azocistrobina, donde afecta a la cadena respiratoria y por ende disminuye la ATP, sería muy bueno ver si hay efectos a nivel de la contracción muscular también. Así que eso a futuro está planteado para evaluar. Y respecto de las actividades enzimáticas, nosotros siempre las referimos a la concentración de proteínas. Está bien. Entonces, las variaciones que encontramos son por las diferentes respuestas. Seguro, sí, sí, por eso mi curiosidad, para ver, simplemente para ver. Gracias. No, por favor. Ezequiel. Bueno, Ariana, Andrea, bueno, me refiero a los comentarios que hicieron previamente Alcira y Enrique. Realmente te quiero felicitar, Ariana, obviamente, Andrea, que te estuvo enseñando tantas cosas durante este tiempo de tu tesis de grado. Yo tampoco soy especialista en esto. Lo que aprendí, ni siquiera sé toxicología, sé que lo que aprendí lo aprendí leyendo tu tesis de grado. Te agradezco porque tengo unos nuevos conocimientos que creo que tienen un impacto muy importante en los ciclos de vida de los organismos acuáticos. Eh, la verdad que fue muy clara la tesis en lo escrito, ya lo charlamos personalmente. Bueno, yo te conozco también porque fuiste pasante de nuestro laboratorio y sé el modo de trabajar tuyo y me pareció excelente la tesis. Es más, me Gracias. sorprendió más todavía la presentación oral, que muchas veces es difícil, y más con estas circunstancias de pandemia, tener que hacerlo no presencial. Fuiste muy clara, pero súper clara. Me encantaría ser clara como vos cuando hago una presentación. Fuiste, no sé, desde lo general a lo particular, los gráficos ilustraron cosas que no estaban en la tesis. Me encantó, la verdad. Así que Gracias. felicitaciones a vos, felicitaciones Andrea también por el laburo que se mandaron, la verdad que es impresionante. Y también así, digamos, es el efecto fungicidas que no se ha estudiado tanto como remarcaste. Por lo pronto en Argentina, que marcaste que solamente se han monitoreado dos cuerpos de agua dulce, y imagínense que la chanchita está presente no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en la
Río de la Plata, desde Córdoba, más al norte, y no solamente esta chanchita, otras chanchitas más. Y ustedes es la sensibilidad que tiene esta especie a este fungicida, ¿no? Y lo que yo me preguntaba, sobre todo con lo que vos mostraste de que los juveniles eran más sensibles a ciertas a concentraciones de este fungicida, que obviamente es lo que uno puede encontrar más fácilmente en los cuerpos de agua dulce. Estimo, digamos, concentraciones altas tal vez también encontrar como encontraron en la Laguna Brava, pero las bajas tal vez es más factible. Y no sé, charlábamos la vez pasada que me decías que se aplica estos fungicidas a, a las plantaciones de ciertas plantas como bueno, las papas, el trigo, maíz, etcétera. Y generalmente las aplicaciones de fungicidas son en épocas, creo que en primavera, por lo que me comentabas. Y Sí, justo sí, coincide con las épocas en la cual se dan la reproducción de la mayor especie así de aguas templadas, ¿no? Como la chanchita. La chanchita, primavera y verano se da la reproducción y el nacimiento de los alevines, tienen cuidado parental, etcétera. ¿Cómo pensás que puede afectar? Es que si notaste que las bajas concentraciones tienen efecto en los juveniles, distintos que en los adultos, ¿cómo pueden afectar esto en las etapas iniciales? O sea, los alevines de la chanchita. Y tal vez si eso, al ser la chanchita un bicho que uno puede mantener en acuarios, bueno, si has pensado en posibilidad de hacer grupo, de hacer actividades con estas etapas todavía más tempranas que tal vez pueden llegar a ser pueden tener más efectos en su respuesta ante este fungicida. Es una cuestión simplemente, no entiendo de metodología ni más, ni si es factible de hacerlo o no, pero me preocupaba el impacto que podía tener esto en los ciclos de vida, en las etapas del ciclo de vida iniciales, y que justo es coincidente, creo yo, no sé esto realmente, con los momentos en los que más se larga este fungicida. sí, Para que sí, de hecho es como decís vos. simplemente Eh, Sí, sí. Azoxystrobina, de hecho, estuve averiguando, se aplica según si el año fue muy lluvioso o no, se aplica en septiembre o en octubre, si el año fue lluvioso se aplica en septiembre porque hay una mayor proliferación de hongos, y así que sí, coincide con el periodo de reproducción de las chanchas. Hay algunos estudios que se hicieron con zebrafish de reproducción, con organismos expuestos a azoxystrobina, y se vio que ya con solo exponer a los parentales a azoxystrobina había un aumento de mortalidad de las larvas. Las mismas larvas tenían un tamaño menor y tenían activados algunos genes relacionados con lo que es respuesta endocrina, estrés oxidativo, entre otras cosas. Ni hablar cuando exponían las larvas a azoxystrobina por un par de días, también se veían unos resultados bastante preocupantes. Así que estaría muy bueno poder ver cómo afecta a azoxystrobina en todos los estadios. La verdad que es algo que también me gustaría mucho hacer, ver cómo es la respuesta de las larvas. Si ya se vio con zebrafish que ya con exponer a los parentales se obtienen diferencias en las crías, estaría bueno por ahí también hacer un estudio de ese tipo. Eh, pero sí, es preocupante que es justo coinciden los periodos de aplicación del fungicida con la reproducción de las chanchas. Eso es verdad, sí. Y bueno, ya se tienen esos registros, así que no creo que difiera mucho con la chanchita. buenísimo, buenísimo, Mariana. Andrea, te pregunto a vos, que tal vez o Mirta, Andrea y Mirta, ¿tienen pensado hacer, parece mucha plata, ¿no? Yo no tengo ni idea y yo no soy un solventor de este tipo de investigaciones, lamentablemente, pero de hacer monitoreos de las concentraciones de azoxystrobina en otros cuerpos de agua dulce, por lo menos de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna idea en marcha o dentro del PUE? No sé, porque como hay muy poco conocimiento,
únicamente 2 lugares y tiene tanto impacto, sería algo interesante para monitorear si uno tuviese el dinero, ¿no? Y no sé si es muy caro, eso también me gustaría preguntarte. Claro, en realidad, bueno, los primeros monitoreos en Argentina se hicieron en el grupo, en la Laguna La Brava y en Calamuchita, en Córdoba. Seguramente no está planteado en el PUE, pero seguramente se realicen nuevos muestreos. Y bueno, sí, exactamente ocurre esto, que tenemos muy pocos datos de estos pesticidas. Y los datos que tenemos, justamente, que tuvimos en las lagunas, de 0,56 microgramos litro, fueron concentraciones que afectaron a los peces, o sea, que se evidenció estrés oxidativo a los peces. Entonces, sí, hay que hacer un seguimiento de las concentraciones en los distintos cuerpos de agua. No está planteado ahora, actualmente, en el PUE, desde nuestro grupo. Nosotros en el PUE estamos haciendo seguimiento de micronúcleos en los peces. Pero sí, Perfecto. sería interesante. Adhiero a las palabras Bueno. de Andrea. Perfecto, gracias. Bueno, Y Ariana, lo nada, lo que es importante es el mecanismo de acción que tiene el pesticida. Entonces, yo estoy muy entusiasmada respecto a los diferentes estudios que se pueden llegar a realizar, tanto como nos mencionaba Alcira Díaz en la parte de histología, tanto histología de branquias, de hígado, y también la histología sanguínea, que empezamos a estudiar todo lo que es el perfil de los glóbulos blancos, y digamos la histología respecto de que sería lo que nosotros llamamos perfil en los humanos, el recuento de glóbulos blancos y su diferenciación, ¿sí? Estamos haciendo recuento y diferenciación, y también estamos haciendo toda la parte hematológica, en la cual también esperábamos encontrar resultados interesantes por el mismo mecanismo de acción del compuesto, como por ejemplo aumento en los eritrocitos, en la hemoglobina, por la disminución del oxígeno. Así que sí, estamos con muchas hipótesis planteadas para seguir trabajando con las azithromycina. excelente. Bueno, muchísimas gracias. Las aclaraciones. Bueno, Ariana, nada, listo. Felicitar y a disfrutar. Espero que puedas la beca para hacer el máster allá en España. Es más, y que puedas volver, así te tienen en el laboratorio y podés sumar todavía más cosas, ¿no? Así que bueno, nada, agradecer. Gracias. Bueno, sí, yo también, Ariana, te quería decir que, bueno, el trabajo con Ariana fue sumamente sencillo, fue un intercambio constante, excelente alumna. Así que es una pena realmente que no pueda continuar en el laboratorio. Pero quizás más adelante, quizás en un retorno, podemos continuar trabajando. Bueno, no sé si Alcira querés dar la noticia, la nueva noticia. Y bueno, obviamente, como ya felicitarte nuevamente, los tres hemos quedado fascinados con tu tesis, con tu trabajo, con la presentación de hoy, con lo que has escrito. La verdad que, bueno, felicitar también a tu directora, a Mirta, que es la directora del grupo de investigación, y bueno, pero sobre todo a vos, que bueno, que es la que has llevado a cabo esta tesis. Así que bueno, hemos decidido, obviamente, sin ninguna duda, ponerte un sobresaliente, un 10. Así que te felicitamos y te deseamos mucha suerte en el futuro. Quisiera compartir para mostrarte el acta. Ah, bueno. Que lo tengo por acá. Sí, dice silenciar, detener y compartir. ¿La ves? Buenísimo. Sí, ahí la veo. Bueno, ahí está. No había otra nota en la escala, así que pusimos esa, no sé si está bien.
Muchas gracias. Bueno, supongo que nosotros, yo como le comentaba a Alcira y a Ezequiel, tendremos que ir a pasar, yo ahora ya la guardé y enviaré a División Alumnos para que después vayamos a firmar ahí, porque estas Sí, no se pueden firmar. claro, sí, calculo que sí. Creo que es así. Es Creo que sí. como Es la una, vida de los sí, finales. es como una asignatura más, sí, así lo considero. Bueno, Bueno, a bárbaro. festejar ahora, Vamos a festejar. a Muchísimas festejar. gracias. Bueno, propongo un aplauso. Sí, Exacto. Muy bien, que se escuche fuerte. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Muy gracias bien. también a ustedes por el trabajo tan rápido que también hicieron por la corrección, como siempre, también. Muchísimas gracias. Bueno, estamos Bueno, por concluida la tesis entonces. nos Y saludamos festejar. y felices fiestas además para todos, porque ya Sí. bueno, felices fiestas para todos, Felices fiestas. excepto para Mirta, que tengo que seguir con ella a la tarde.